Listo. Bienvenidos alumnos de Big Data. Este es el curso de Big Data. Hoy día vamos a revisar un nuevo algoritmo de clasificación. Vamos a ver camins, vamos a ver algunas sugerencias y luego de eso vamos a ver junto un video para analizar, pero ese video no lo vamos a grabar porque se lo voy a dejar en Cibeduc. Comencemos la clase entonces. Voy a compartir pantalla. Y vamos a ver. Si llega algún compañero mientras estamos en la clase, me avisan para dejarlo entrar. Gracias. Ya. Hasta el momento que hemos estado revisando, revisamos algo de árboles ingenuos, ya entienden el concepto de valles, disculpen, de árboles ingenuos, mezclé los dos. Revisamos elementos de árboles de decisión, ejecutamos algunos scripts con eso. Estuvimos viendo también valles ingenuos. Creo que entienden un poco más del concepto de valles ingenuos, además con los videos que estuvimos revisando en las clases previas. Y hoy día vamos a ver el concepto de métodos de cada vecino más cercanos, KNN, y con esto vamos a completar una especie de ciclo, considerando que métodos conjuntos, Bayesian, Bootstrap y Random Forest, es muy probable que se los deje para que ustedes los puedan revisar o lo hagamos al final, en la última etapa, porque en realidad lo que necesitamos ahora es comenzar a aplicar, y eso también lo vamos a ver en esta clase. Vamos a empezar a conocer bases de datos, por una razón. Algunos compañeros suyos algunos compañeros me han estado preguntando acerca de cómo acceder a cierto tipo de información para sus trabajos de título y o para otros trabajos, incluso para asesoría. Así que lo que voy a hacer es mostrarles algunas bases de datos importantes hoy día, como para que puedan hacer investigación de mercado, análisis, y algo que vamos a hacer el día jueves, que va a ser algo más o menos participativo. El día jueves lo voy a invitar a trabajar en grupo, así que avísenle a sus compañeros. Es muy probable que algo de lo que haga ella pueda apoyar al siguiente desafío, o prueba, como le dicen ustedes. Pero quien no pueda venir no importa porque vamos a seguir el método tradicional también. La cosa es que el día jueves los voy a invitar a trabajar y los voy a hacer hablar a ustedes. Ya. Así que coloquemos atención en la clase hoy día, que no es complejo lo que vamos a ver, se puede complejizar claramente, pero en realidad lo vamos a tratar de ver lo más simple posible. Entonces, empecemos a ver el concepto de métodos de los K vecinos más cercanos, o como se le conoce, KNN. ¿De qué se trata esto? Este es un método de clasificación. Por ejemplo, cuando a ustedes les llega algún correo electrónico, eh, se ocupa en algunos casos K vecinos más cercanos. Y lo que se hace es una estrategia, por ejemplo, de mirar los correos que llegaron recientemente y encontrar algunos que sean similares, y que, por ejemplo, hayan sido catalogados como spam. Cuando encontramos correos similares catalogados como spam, entonces lo que nosotros podemos hacer es decir, claro, este correo que llegó también es un spam. Entonces, el método de los vecinos más cercanos nos va a entregar una metodología, una herramienta, en realidad un algoritmo, que nos va a permitir clasificar por cercanía. Ese es el concepto clave acá. Cada vecino más cercano, KNN, clasificación por cercanía. Fue escrito inicialmente en los años 50, así que tiene bastante tiempo de desarrollo. Obviamente, en esos tiempos, el desarrollo computacional no era el que tenemos ahora. Por lo tanto, luego del desarrollo de las computadoras y de lo que hoy día ustedes conocen, se hizo bastante más, más famoso en realidad, o más utilizado, dado que ya la complejidad del cómputo no era un problema para ejecutarlo. Bueno, el método es bastante intenso cuando se tienen bases de datos grandes, pero también tenemos que pensar que las capacidades computacionales que tenemos hoy día nos permiten hacer este tipo de procesamiento. Ganó popularidad en los años 60 cuando aumentó la potencia computacional, algo de lo que les estaba contando. Es muy utilizado en el área de reconocimiento de patrones. Cuando en realidad nosotros, por ejemplo, tenemos conjuntos de información o de datos. Ustedes pueden pensar en datos, en cualquier tipo de datos, incluso en imágenes que son datos, ¿cierto? Cuando tenemos que encontrar patrones, tenemos que, a priori no sabemos cuáles son esos patrones. Entonces lo que tenemos que hacer es tratar de encontrar coincidencias, que
grados de semejanza. Y en ese tipo de problemas, este algoritmo es bastante utilizado. Estos clasificadores, porque en realidad KNN es un clasificador, es decir, por ejemplo, yo tengo un conjunto de datos y esos conjuntos de datos me permiten decir, imaginemos que tenemos una persona, esto es bien parecido a lo que ya hemos visto antes con otras herramientas. Por ejemplo, tenemos una persona que tiene ciertos atributos y yo lo podría clasificar si es digno de, o sea, en realidad no digno, si es posible de que yo le dé un crédito o no le dé un crédito. Entonces esos atributos podrían ser la edad de la persona, eh, si tiene deuda, si tiene ingresos, y esos elementos le dan ciertos atributos. Ahora, con esos atributos podríamos entonces realizar ciertas clasificaciones y agruparlos en un bloque. De eso se trata un poco. Ahora, la forma en que se hace eso es que se busca a los elementos más cercanos para hacer esta cosa. Em, ejemplos de KNN aplicados, por ejemplo, cuando ustedes están viendo películas en Netflix, eh, Netflix ocupa algo muy similar a KNN, con un algoritmo propio, sí, pero se basa en cercanía para poder a ustedes sugerirles películas que se parezcan a los gustos que ustedes ya tienen, basado en experiencias previas. Esa también es la idea. Bueno, estos clasificadores están basados en el aprendizaje por analogía, es decir, comparando una unidad de validación con unidades de entrenamiento que también son similares a ella. Entonces, basado en esa analogía, somos capaces entonces de clasificar utilizando KN. Las unidades de entrenamiento son descritas por n atributos, ¿sí? Como por ejemplo les estaba contando el tema de una persona que es digna, o sea, no digna de nuevo, que es posible de un crédito, entonces tenemos varios atributos que la pueden describir, así que esos son los n atributos que luego nosotros vamos a tener que utilizar para ver el grado de cercanía con algún otro individuo y de esta manera poder clasificar los puntos. Cada unidad representa un punto en el espacio n-dimensional. Entonces nosotros vamos a pensar que cada individuo, o sea, ustedes tienen, por ejemplo, tienen a muchas personas a las cuales le han sacado atributos. A eso lo vamos a considerar individuos. Los individuos no son personas solamente. Acá ustedes lo pueden imaginar también como registros, ¿cierto? Filas, ¿ya? Simplemente para darle una connotación y lo tengan en su mente, lo imaginen ahí. Bueno, cada unidad, entonces, de análisis va a representar un punto en un espacio n-dimensional. Y eso lo vamos a ver ahora también con un gráfico. Cuando se tiene una unidad desconocida, el clasificador KNN busca el espacio de patrones para las K unidades de entrenamiento de las que están más cercanas a la unidad desconocida, y en función de esa búsqueda de patrones, es posible identificar si pertenece o no a una clasificación, a un grupo de clasificación. Estas K unidades de entrenamiento son K vecinos más cercanos de la unidad desconocida. Ahora, si no han visto este algoritmo antes, y me imagino que no, esto que le acabo de decir pareciera extraño, pero lo vamos a entender en la siguiente slide. Y si tienen este video grabado, este video, ustedes van a poder luego retroceder a esta explicación y volver a mirarla porque ahí se va a entender mucho mejor cuando ya lo empecemos a aplicar. Vamos a mostrar un ejemplo del algoritmo KNN. Vamos a usar aquí las herramientas acá. Aquí tengo un puntero. Ahí sí, ahí tengo mi puntero. Ya. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Este ejemplo se desea clasificar el círculo verde. ¿Ya? Por ejemplo, yo tengo cuadrados y triángulos. Entonces vamos a colocar un círculo verde. Y vamos a decir si este círculo verde, que es distinto a todo, se puede clasificar como un cuadrado o como un triángulo. Eso es, simplemente eso. Entonces, ¿cómo hago esta clasificación? ¿De qué se trata el algoritmo KN? Bueno, KNN utiliza los vecinos más cercanos para hacer la clasificación. Es decir, si nosotros tenemos nuestro individuo en algún lugar, como en este caso acá, yo voy a tratar de buscar a los vecinos que estén más cercanos y en función a esa cercanía voy a tomar la decisión si es o es un cuadrado o es un triángulo. Comencemos. Si yo digo, por ejemplo, que mi K, que es el valor de vecinos más cercanos con el que hago mi clasificación, es igual a 3, yo voy a tener 1, 2, 3 vecinos acá. Un vecino, dos vecinos, tres vecinos. Y como yo tengo tres vecinos y los más cercanos son triángulos,
voy a decir entonces que este verde es un triángulo. Así lo puedo clasificar con mis k vecinos más cercanos. No es complejo, es bastante simple de entender entonces. Ahora, por ejemplo, si yo digo k es igual a 5, cuando tenga que clasificar este circulito verde, yo voy a pasarme a este siguiente grupo porque acá hay, miren, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y en relación a mi cercanía, yo tengo, en este caso, 2 triángulos y en este caso tengo 3 cuadrados. 3, 3 cuadrados. Así que si tengo que tomar una decisión, si es un cuadrado es un triángulo, al usar k igual a 5, entonces yo clasifico esto como un cuadrado. Si se dan cuenta, acá hay un tema, o sea, no necesariamente vamos a tener un error en este modelo así como está. Y es complejo elegir qué K vamos a utilizar. Nosotros lo hemos estado usando en algunos casos de ejercicio, o sea, lo hemos utilizado en realidad. Y la elección del K a veces requiere también prueba y evaluación. Claro, porque si ustedes, por ejemplo, no, lo vamos a ver con un algoritmo, mejor. Ya. Entonces, por acá tenemos la explicación del algoritmo KNN, y si se dan cuenta, no tiene más complejidad que eso. Es simplemente eso. Ahora, ¿qué usamos, por ejemplo, para definir la cercanía o la semejanza? Elementos como rangos euclidianos, distancias, promedios. Nada más que eso. Convertimos esta información en números y podemos utilizar distancias euclidianas, y esas distancias euclidianas nos van a permitir definir si los atributos son más o menos parecidos. Muy simple. No tiene más complejidad. Perfecto, aquí viene. Vamos a sacar el láser, sí. Ya. Entonces, en general, lo que vamos a utilizar son distancias euclidianas. En realidad vamos a ver algunos promedios en valor absoluto, aquí por eso está la ecuación, en relación a los atributos. Y estas distancias geométricas euclidianas nos van a permitir definir si se parece o no, o sea, si es más similar o no un individuo de otro individuo. Muy simple. Además del grado de cercanía de los mismos. Bueno, siempre es importante, y esto creo que lo hemos visto para muchas de las herramientas que hemos estado utilizando, aplicar ciertas normalizaciones al conjunto de datos antes de aplicar algún algoritmo. Esto nos va a permitir prevenir que ciertos atributos que tienen mayor magnitud, no porque sean más grandes, sino quizá porque la unidad de medida es distinta, prevalezcan con respecto a otros. Y cuando nosotros hacemos estos cálculos, y lo vamos a ver también cuando empecemos a hacer aplicaciones, que es lo que quiero que vayamos ahora ya, para que esto sea mucho más práctico. La normalización es importante porque efectivamente, si yo estoy evaluando por un lado, no sé, porcentaje, tengo como un atributo que corresponde entre 0 y 1, y por otro lado tengo quizás valores monetarios en millones de pesos, las distancias son muy grandes, entonces al normalizar yo dejo todo en rangos similares para poder comparar. Porque no significa que los millones de pesos con valores más grandes sean más grandes en relación al porcentaje de otro atributo. Significa son unidades distintas, solamente eso. Entonces, por eso normalizar es importante. Y así evitamos que el algoritmo no cometa errores validando pesos por algo que obviamente el algoritmo no entiende, que está validando dinero en un caso y porcentaje en otro. Esa es la idea. Y esto es aplicado a todo lo que hemos estado viendo previamente también. Los clasificadores KNN clasifican la unidad desconocida de acuerdo a la clase más común entre los vecinos más cercanos a ella. Ya lo vimos en el ejemplo previo. Si k es igual a 1, la unidad se clasifica de acuerdo a la clase de la unidad de entrenamiento que esté más cercana. Ya lo vieron. Este procedimiento también puede utilizarse para realizar predicciones numéricas, caso en el que el clasificador entrega el valor promedio de los valores correspondientes a los vecinos más cercanos a la unidad de validación. No hay ninguna cosa. Bueno. La pregunta es, ¿qué ocurre, por ejemplo, si los atributos son nominales? Bueno, si son nominales, nosotros vamos a poder utilizar también distancias apropiadas, asignando valores 1 o 0, si se cumplen o no estos atributos.
¿Qué ocurre si hay valores que faltan en el modelo para clasificar? Bueno, en el tema de nominal les voy a contar que vamos a aplicar algunas técnicas para hacer esto, así que tranquilos y tranquilas por este lado. Por eso es que quiero llegar a temas de aplicación práctica, porque lo vamos a ir viendo con el uso y ahí vamos a desarrollar mejor los métodos. Bueno, pero ¿qué pasa si hay valores faltantes? En general, la implementación asume la mayor diferencia posible. Si nosotros utilizamos el algoritmo KNN, en general este resuelve este problema. Pero obviamente siempre es importante el preprocesamiento de datos. Y en lugar de esperar que el algoritmo resuelva el problema, quizá lo mejor es preprocesar los datos y corregir el tema de elementos o valores faltantes. Bueno, ¿cómo se determina el valor de K? El tema que yo les decía que a veces es medio complejo. La respuesta es experimentalmente. Y eso es lo que vamos a ver también. Se parte generalmente con K pequeños, por ejemplo 1, y con datos de validación para estimar la tasa de error del clasificador. Entonces yo, por ejemplo, ¿qué hago con esto? Yo entiendo cómo debería estar clasificado porque previamente lo he clasificado. Entonces parto como en un K igual a 1, coloco mis datos y veo cuál es el error que tengo entre lo que yo clasifiqué y la clasificación que debería haberme dado. Y luego hago un K igual a 2, luego hago un K igual a 3, y cuando este error de clasificación llega a una tasa que es mínima, o que ustedes piensan, por ejemplo, que es la correcta, ahí paro. Y ahí determino mi valor de K. Entonces la pregunta, ¿cómo determinamos este valor de cada vecino más cercano? Experimentalmente, por ahora, es una de las formas que vamos a resolver el problema. No siendo esto necesariamente taxativo, o sea, realmente si ustedes revisan la literatura o buscan por ahí, hay trabajos que se han hecho súper recientes, donde se muestran algunas técnicas también para estimar este valor de K, pero nosotros nos vamos a concentrar en el método experimental que por ahora es el que hemos estado utilizando. Vamos a revisar un ejercicio que es muy sencillo y lo que utilizamos acá es una base de datos que viene en R, que es una base de datos de plantas, que se llama base de datos iris. Contiene datos de 50 muestras de cada una de 3 clases de flores de iris. O sea, son flores, son 50 muestras, y lo que se hizo ahí en esta base de datos, que está en el R, en realidad bien incluida, es que para cada flor se le midió el largo del sépalo, el ancho del sépalo, el largo del pétalo, el ancho del pétalo, y en función a estas dimensiones, porque se tomó una flor, se midió, se identificó si era de tipo setosa, versicolor o virgínica. Eh, no soy experto en flores para nada, simplemente sé que al poder medirlas, somos capaces de determinar qué tipo de flor es. Y esto es lo que se hizo en una tabla y se clasificó así. Obviamente, cuando se tomó la flor, se sabía que era una de tipo cetosa, se le tomaban las medidas, se anotaron y se agregó una columna donde se decía que era cetosa. Y así se hizo con 50 muestras. Entonces, lo que vamos a tratar de construir es un clasificador KNN que nos permita ahora clasificar en función del largo, del ancho, tanto del sépalo como del pétalo. Y con esa información vamos a decir, en función a la cercanía, esta puede ser una cetosa, versicolor o virgínica. Esa es la idea. Bueno, esto acá se los voy a dejar nomás porque es algunas fortalezas y debilidades del algoritmo KNN. Creo que debería estar al revés, debería estar antes del ejercicio. Bueno, se las cuento rápido. Es un algoritmo simple, como fortaleza, su debilidad no produce un modelo que se puede utilizar después. Fortaleza no realiza supuestos sobre una distribución. Eh, Debilidades, su fase de clasificación es lenta. Fortaleza tiene una fase de entrenamiento rápida. Debilidad requiere una gran cantidad de memoria y las variables nominales y los valores perdidos requieren un procesamiento que es adicional, simplemente. Y como lo vamos a mejorar, esta debería estar acá. Y ahora sí, ahora vamos a ir con nuestro ejercicio. Y el ejercicio es que vamos a ejecutar un algoritmo que para ustedes es el 11knn.r, que ya debería estar en CIEDU. Entonces vamos a ver nuestro ejercicio acá, vamos a ejecutar R y vamos a ejecutar este.
que ese mismo que les dejé con el valor de gamma. Ahí está. Entonces, vamos de nuevo acá, vamos a... Va, referencia de interfaz. Ahí sí, para que todos puedan ver bien. Ya. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Vamos a poner esto acá. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a cargar la librería class en nuestro R. Hagamos la librería class. Perfecto. Después lo que vamos a hacer es cargar la base de datos iris y usamos la función data iris. ¿Por qué? Porque esta base de datos ya se encuentra en el sistema, entonces solamente la estamos llamando iris. Ahora, si quieren ver iris, ahí está iris. View iris. Y ahí tenemos nuestra base de datos iris. Bueno, vamos a agregar acá este comando, view iris, para que la puedan ver. Y acá la despliega. Y como pueden ver, tiene 50 de cada una. 50 setosas, 50 versicolor y 50 virgínicas. Y están almacenadas, ordenadas y se midieron sus dimensiones y acá está la clasificación. Esa es la información con la que contamos. Entonces, ahora vamos a hacer algo un poquito rebuscado nomás, pero en realidad no lo es tanto, si es para que ustedes aprendan también a manipular los datos. Vamos a crear un conjunto de entrenamiento con los primeros 25 registros de cada tipo. Es decir, si yo, por ejemplo, uso este comando, lo que yo voy a tener, simplemente usemos el comando por ahora. Yo voy a tener 25 registros del primer tipo. Que el primero, y acá tengo el segundo, del tercero. Cuando yo ocupo el comando rbind, rbind lo que hace es que me los agrupa y me crea un solo registro. Por lo tanto, si yo hago rbind y lo asigno a train, que va a ser nuestro set de entrenamiento, ahí, y después yo veo train, view, train, lo que yo voy a obtener es que voy a tener todo ordenado ahora hacia abajo y los tengo concatenados. 25, 25, 25. Tenía 50 de cada uno, elegí la mitad. Simplemente eso. Y lo volví a guardar concatenado. Y acá los tengo todos. Perfecto. Y vamos a dejar acá, en lugar de print, vamos a dejar el view train para que ustedes lo tengan. Perfecto. Generé mi set de entrenamiento, ahora voy a generar mi set de testing o de prueba. Y eso lo vamos a hacer de la misma manera. Acá. Y listo. Y si lo quieren ver, view test. Y acá tenemos el test. Perfecto. Y este era un ejercicio mío. Vamos a colocar view test para ustedes. Bien. Si quieren pueden hacer un print, pero creo que el test este es mejor. Ya. Entonces ahora ya tenemos la base de datos separada. Una para entrenar y otra para hacer el test, para validar este entrenamiento. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Simplemente vamos a crear una lista con los nombres. Como esto está ordenado, nosotros sabemos que las primeras corresponden a, a un tipo de flor, la otra versicolor, virginica, ¿se acuerdan? Y están ordenadas. Entonces, como están ordenadas, en lugar de colocar el nombre completo, lo vamos a hacer sencillo. Y vamos a crear un registro que simplemente va a tener el target objetivo, la salida. Que la salida es, si hago CL, por ejemplo, voy a poner así nomás, ustedes pueden ver acá que es SCSB, que es más o menos la salida. Vamos a usar de nuevo view. Ahí sí. Y pueden ver que en realidad lo único que hicimos fue crear la columna que la sacamos, la creamos solita para colocar la posible salida. C, S y D. Y en lugar de colocar el nombre, colocamos palabras para que sea más sencillo. Listo. Entonces ya tenemos la salida o nuestro target para el entrenamiento. Ahí está. Perfecto. Y nuevamente les voy a agregar acá el view para que también lo tengan. Ahí está. Ya. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Ahora vamos a ajustar el modelo. Y acá vamos a hacer lo que nos sugirieron. Vamos a partir con 1.
Flojo. Vamos a crear el modelo y acá vamos a usar la función KNN que también viene incluida en su R. Y en este caso vamos a ingresar, porque la función nos pide eso, que ingresemos el set de entrenamiento, el set de test y la salida que debería ser, que la tenemos configurada. Estas salidas son los valores del train. O sea, los datos de train, ustedes lo colocan como objeto de salida en CL y vamos a tratar de entrenar, clasificar el test. O sea, esto le va a servir, este tips de ejercicio sirve para casi cualquier modelo. Así que es muy sencillo. Vamos a partir con k igual a 1. Los otros son que calcule probabilidades, true, y me las va a mostrar, pero en realidad no se preocupen. Hasta acá nos interesa. De ahí vamos a ver cómo funciona eso. Y si hago eso, perfecto. Ya creé mi set de salida y si lo queremos ver, por ejemplo, acá tengo mis clasificaciones con valor 1. En teoría esto está ordenado, entonces esto es bien fácil de mirar así, a ver, vamos a ver si funciona por ahí. Ahí está. En teoría esto es para verlo más sencillo, nosotros la salida debería estar ordenada, entonces cuando nosotros miramos acá y nos encontramos con que acá hay una B, y esto debería ser grupo DS, esta no quedó bien clasificada. Después vamos a ver que hay técnicas para darle puntaje a la clasificación, por ahora es simplemente intuitivo. Y acá también nos damos cuenta de que no está clasificada correctamente. Perfecto. ¿Qué pasa si usamos un 2? Si usamos un 2, vamos a ver, bueno, después lo van a hacer ustedes en forma práctica, van a empezar a ver de que van a haber menos elementos de error. Y creo que el valor que podríamos usar es quizá 3. Y empezamos a mirar. Miren, miren, acá aparecieron hartas más. Y si probamos un valor más grande, después les cuento que estoy haciendo 10. Empiezo quizá a encontrar más o menos errores. Parece que nos falta una herramienta para determinar el score del puntaje. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase y vamos a ver distintos tipos de herramientas para dar puntaje a nuestras predicciones, a nuestras clasificaciones. Por ahora, lo importante es que les acabo de mostrar acá de forma experimental cómo se determina el K. Sí, simplemente haciendo pruebas. Ya. Y lo que tenemos entonces ahora es un algoritmo de clasificación. Voy a actualizar el que está en CibeDuc con este que tiene más comentarios. Así que no se preocupen por eso. Y entonces lo que tenemos ahora es una metodología o una herramienta que nos va a permitir hacer clasificación. Creo que hasta ahí con esto. ¿Alguna consulta? Bien, parece que quedó más o menos claro. Ya. Voy a dejar de compartir. Don Renato, excelente. Bien, don Renato, excelente. Dejo de compartir y creo que estoy en mi viaje. Perfecto. Ya. ¿Cuál es el tema ahora? Hasta el momento hemos visto varias herramientas distintas. Hemos hablado de conceptos de Big Data y del valor de los datos. Pero necesitamos empezar a hacer a que esto nos genere resultados. Entonces, por eso, y entendiendo que ya tienen un bagaje interesante de herramientas, las siguientes clases nos vamos a dedicar a obtener información de los datos con las herramientas que conocemos. Y eso va a ser bien útil porque es muy probable que algunas de las cosas que podamos hacer ustedes pueden llegar y utilizarlas directamente si están haciendo algún trabajo de título, por ejemplo, o están haciendo alguna asesoría o consultoría. Entonces vamos a empezar a aplicar y el conocimiento que nos falte o que le falte en el proceso, se los voy a ir transfiriendo a poco. Hasta aquí creo que tenemos teoría como para empezar a aplicar Big Data. Y empezó la parte entretenida. Ese es como
Ese es como el tema, el desafío. Puede poner a ver, profe, de nuevo biotest. Ya, ¿quién me pregunta? Paula. Perfecto. ¿Qué necesita Paula que veamos biotest? Ahí está. ¿Alguna consulta con eso? Ya. Eh, ¿hasta qué valor llega? 75. ¿Por qué? Porque toma, a ver, ¿por qué 75? Porque son 50 registros de cada planta. Entonces, tomamos la mitad para el entrenamiento y la mitad para el test. Ese fue el ejercicio. Entonces, si la mitad de 50 es 25, 25 más 25 más 25 da 75. Eso. Por eso es 75 la cantidad de registros. Ya. Bien, bien. Qué bien eso está súper bien. Consúltenme las dudas para que no queden con dudas. Ya. Entonces, como les estaba contando, lo que viene ahora es justamente el tema ya como de comenzar a aplicar. Para comenzar a aplicar, eh, vamos a partir hoy día, yo les voy a contar que hay algunas bases de datos interesantes. Bueno, vamos a ver acá. Entonces, hasta acá, bien con método de clasificación. Bases de datos. Hay bases de datos interesantes como para trabajar, como por ejemplo la base de datos CASEN, que la desarrolla el Ministerio de Desarrollo Social, y una de las, la base de datos CASEN es una muestra, no es un censo. O sea, creo que la base de datos más importante es el censo. Se me olvidó colocarla acá, así que la nombro en el video. Censo, así que ustedes la pueden buscar. La CASEN es una base de datos que se actualiza con una periodicidad de 2 años. Lamentablemente, por algunas cosas que han ocurrido, esta periodicidad el último periodo no se cumplió, pero de todas maneras sigue siendo una de las bases de datos, y lo es, que tiene un alto refresco y que nos entrega bastante información para la toma de decisiones en el país. ¿Para qué sirven estas bases de datos? Para que los servicios públicos, por ejemplo, tomen decisiones públicas para la aplicación de políticas públicas, lo dije como 3 veces, para que un inversor también pueda entender cómo se comporta cierto sector, para que cuando ustedes estén haciendo prospecciones de mercado entiendan cómo se comportan los sectores, para hacer investigación, estudio, etc. La información es súper importante para la toma de decisiones y, bueno, ustedes saben mucho más que yo de eso cuando lo aplican en el mundo de la industria. Bueno, vamos acá. Entonces, CACEN es una muy buena base de datos. Yo acá coloqué el ejemplo de 2017. ¿De qué tipo de datos tiene? Información de pobreza por ingresos, pobreza multidimensional, ingresos, trabajo, provisión social, salud, educación, niñez, vivienda, adulto, inmigrante, equidad de género, orientación sexual, personas con discapacidad, pueblos indígenas, inseguridad alimentaria, territorios rurales. Un barrido muy importante de nuestro país. Base de datos importante, si tienen algún estudio de mercado, acá tienen información para hacerlo. Si quieren trabajar en algún tema social, acá tienen información para hacerlo. O simplemente si están en alguna investigación, también acá tienen información. Base de datos importante y recomendable. Les dejo el enlace y ustedes van a poder acceder a esa base. Otra base de datos interesante es la base de datos del Servicio de Impuestos Internos. ¿Por qué estoy haciendo esto de base de datos? Porque estuve con un compañero suyo tesista que me decía que necesitaba información. Y yo le decía, pero si está lleno. Profe, ¿pero dónde? Bueno, ahora les voy a colocar algunos enlaces, aunque ustedes deberían ser capaces también de encontrarlos. De todas maneras, no se preocupen, que esto es más práctica que otra cosa. O sea, como hemos estado trabajando mucho, por ejemplo, tenemos un trabajo de título donde estamos sacando todas las bases de datos estadísticas que hay. Hay algunos reportes para determinarlas. No las vamos a bajar todas, pero vamos a tener un catálogo de todas las que existen hoy día en el mercado. De todas maneras, esto es muy práctico. Nosotros hemos trabajado mucho en muchos informes para empresas y también para estudios con la base de datos del Servicio de Impuestos Internos, que es una de las más completas que tenemos. ¿Por qué? Porque todas las empresas tributan y están obligadas a tributar. CACEN es muy buena base de datos, pero es una encuesta. Servicio de Impuestos Internos, ustedes podrían pensar que no es una estadística, aunque dice estadística, sino que son registros de todas las empresas. Ahora, el único tema que tiene el Servicio de Impuestos Internos
es que en algunas regiones o comunes, la información no se presenta toda por un concepto que se llama secreto estadístico. Y es un tema de ley que les impide o los obliga a hacer que sus datos se encuentren siempre anonimizados. O sea, por ejemplo, ustedes van a poder encontrar la cantidad de empresas que hay en la comuna de Valdivia, pero no qué empresas hay, no está identificada con nombre. Y eso es porque los empresarios tienen también un derecho de propiedad y esto es un tema que la ley lo protege. Entonces, no puede ocurrir eso. Podríamos, por ejemplo, ir a una comuna pequeñita como Lanco y decir, bueno, en esta comuna hay 3 empresas distintas. Como son muy pocas empresas, identificarlas sería muy fácil. Entonces, por la poca cantidad de empresas, el Servicio de Impuesto Interno simplemente ese dato de cantidad no lo incluye y lo marca sin datos. Y eso es la anonimización. Por esa razón, aun cuando el Servicio de Impuesto Interno es una base muy buena y en realidad para los cálculos espectacular, a veces hay que hacer algunos supuestos para completar estos datos. Y ahí aparece lo que hemos visto, imputación de datos y cosas como eso. Entonces vamos a empezar a aplicar esto y yo les voy a transferir algunas competencias que hemos desarrollado en la práctica con herramientas para el procesamiento de este tipo de datos. En esencia esto es Big Data. O sea, en realidad nosotros vamos a usar datos procesados de muchos, muchos miles de registros. Acá están todos los registros de todas las empresas de nuestro país. Entonces, aun cuando las bases de datos que ustedes bajen las vamos a poder encontrar, aunque no es estrictamente una base de datos, porque les dije que no lo es, en planilla Excel, esos son resúmenes consolidados de muchos datos que están por detrás. Lo que no significa que para nosotros, para el curso, estemos trabajando con Big Data, porque en estricto rigor sí es Big Data, nada más que hay un preprocesamiento con el que vamos a trabajar. Ahí, súper simple. Servicio de impuesto interno, herramienta fundamental, la van a ocupar ahora y por muchos años. O sea, seguro que esta base la van a usar. Cuando tengan que hacer algún estudio de mercado o cuando estén trabajando incluso en su tesis, les va a servir para todo. Así que a esta base de datos, mírenla bien, ahí está el enlace. Otra base de datos. Esta no es tan conocida, pero les cuento que nosotros la usamos porque estuvimos durante un tiempo buscando un proxy. El proxy es una, una variable que se parezca a otra, entonces yo como no conozco la otra variable, por ejemplo, hay una variable que yo no conozco, podría ser la innovación. Yo quiero saber la innovación. Sí. ¿Cómo saco la innovación? De una región, por ejemplo. No sé. No. Hoy día hay encuestas, pero yo quiero una variable y no la tengo. Entonces, los estudios, no en Chile, en otros lados, y por eso también sirve entender algunas cosas, dicen que hay una relación entre la edificación y también la innovación, y también la inversión e innovación, y se parecen, se comportan como parecía, en distintas magnitudes, claro, pero se parecen, porque si no, o si invierto, o algo parecido a esto, construyo más, podría ser un indicador. Otro indicador que, por ejemplo, bueno, no, ahí nomás, eso se va a contar después. Entonces, nosotros en algún momento estuvimos buscando otro indicador, que no es ni innovación ni inversión. Nosotros estamos buscando un indicador que se llama stock de capital. El stock de capital es la cantidad de dinero que tienen las empresas. Por ejemplo, ustedes tienen una empresa, su stock de capital está dado por el dinero que tiene la empresa, las maquinarias que tiene la empresa, el capital dedicado a la producción de bienes o servicios. Ah, producción de bienes o servicios, stock de capital. Es efectivamente, si se dieron cuenta, es un factor de la producción. Entonces nosotros estamos buscando un factor de la producción que no conocíamos, que era el stock de capital. Nosotros podríamos decir que el stock de capital basta con pedírselo a la empresa. Pero nuevamente ese es un dato privado de la empresa. Es como las cuentas corrientes de la empresa. No las podemos tener. Y como necesitamos obtener ese dato, identificamos que hay una relación entre el stock de capital, por ejemplo, en una región. A ver, juntamos a todas las empresas y ahora queremos saber su stock de capital. Eso no lo tenemos. Pero si hay una relación y hay un movimiento similar entre los permisos de edificación y el stock de capital de las empresas. Y esto es porque algunos dicen, algunos autores, que se construye más cuando las empresas están acumulando stock de capital, porque un elemento importante del stock de capital son los bienes inmuebles que tienen las empresas.
también la maquinaria y eso, pero la maquinaria requiere un espacio físico y todo, entonces por ahí hay una relación. Así que el movimiento de los permisos de edificación nos permitía determinar gastos de capital, un factor de la producción. Así que este permiso de edificación lo encontramos, una herramienta bien útil, y lo utilizamos como proxy. Ahí está. Ustedes pueden buscar después otras formas de uso, pero ahí teníamos una de nosotros que nos permitió identificar algo que algún día les voy a contar más adelante para que no se olviden. Otra base de datos, y está bastante de moda hoy día, el DAIS del MinSal. Si ustedes ven las noticias y escuchan el DAIS, que ahí está la información. No sé si alguien lo ha escuchado en las noticias. Por aquí que me digan por el chat. La próxima clase van a conversar todos, eso es seguro. Y si conversan y les va bien, tienen buen puntaje para el desafío que viene. Así que creo que es la forma. Bueno, en el DAIS, por ejemplo, está la información de todo lo que tiene que ver con estadísticas de salud en nuestro país. Así que herramienta muy potente e importante si están haciendo algún análisis que involucre salud humana de alguna manera. Contaminación y cosas como esas, generan enfermedades respiratorias y temas. Ahí tenemos información. Trabajamos en un proyecto de título donde utilizamos información del DAIS para determinar, por ejemplo, un algoritmo que nos permitía determinar la probabilidad de que en ciertas épocas del año la gente llegara más a un servicio de atención del hospital regional utilizando datos públicos. Generamos ese modelo y nosotros pensamos en seguir expandiéndolo ya, bueno, por el tema del coronavirus, paramos la investigación porque cambiaron los patrones. Así que dejamos eso hasta que se estabilice. Como hay mucha gente investigando acerca del coronavirus, pensamos que no era, como era uno de nuestros elementos, lo dejamos en stand-by. Hay gente muy capacitada en eso que tiene mucho más competencia en temas médicos y todo, así que. Pero ahí está el DAIS, muy potente en base de datos. Otra base de datos, este es un buscador, acá les di el enlace a un buscador, pero la ODEPA tiene información acerca de estudios de políticas agrarias, y acá está una base de datos donde ustedes pueden ver todo lo que es exportación e importación de productos que se hacen a distintos países, exportar o importar, hacia o de distintos países, de distintos sistemas de agroalimentos. Así que si ustedes están haciendo algún estudio de mercado, ODEPA claramente es una herramienta que les va a permitir hacer estimación. Listo. Potente herramienta, ahí tienen otra razón. Otra más, esta no está muy actualizada. Potente ejercicio, creador César Hidalgo, bien conocido en el mundo del Big Data y la inteligencia artificial. Estuvo trabajando en el MIT, creo que ahora ya no está en el MIT, sino que está por ahí por Inglaterra. Pero lo interesante es que es un proyecto importante, se colocaron muchos recursos a esto. Lo único es que la actualización no está muy buena. Ahora sí les permite tener una noción de lo que está ocurriendo en Chile con datos, pero las fuentes de datos, siempre insisto, es mejor. O sea, no insisto, les he contado a algunos colegas que es mejor que la vayan a buscar a su fuente original. De todas maneras, les dejo esta Data Chile, muy buena iniciativa. Los datos no están tan actualizados como deberían estar. Otras bases de datos, por ejemplo, el índice de desarrollo humano, les dejo varios links para que entiendan de qué se trata, desde la Wikipedia hasta unos informes, y finalmente una fuente mundial de datos que se llama globaldata.lab.org, que es Big Data, y tiene recopilados datos de muchos años, y tenemos el índice de desarrollo humano para las regiones de Chile. No lo tenemos para comunas, y según un informe que salió ahora en junio, creo, del 2020, que es el que está acá al medio, no tenemos la capacidad estadística de inferir cuál es el índice de desarrollo humano a nivel comunal en Chile. No lo hemos hecho. ¿Podríamos calcularlo nosotros? Yo creo que sí. Ahora, no lo vamos a calcular estrictamente, quizás podemos hacer alguna clasificación. Vamos a ver, porque estoy buscando algún desafío interesante para que hagamos como curso. De todas maneras, importante herramienta, índice de desarrollo humano. Importante que lean de qué se trata, como para que vean que no solamente el dato económico es el que le da relevancia a ciertos territorios, hay otros datos que también son interesantes e importantes. Ya. Y les voy a dejar una tarea que simplemente lo único que tienen que hacer es ejecutar. Este es un ejemplo donde se investiga la utilidad de Machine Learning para la detección del cáncer de mama aplicando un algoritmo KNN
a medida de biopsias de mujeres que presentaron masas anormales en sus pechos. Entonces, esta base de datos, no me acuerdo si fue Stanford, bueno, ustedes ven ahí en la fuente. Una universidad o centro de investigación la liberó para que investigadores puedan utilizarla. Así que está disponible la base de datos, están todas las instrucciones para ejecutar esta tarea. Hay cosas que no hemos visto porque hay algo de código, pero es simplemente ir mirando el código, copiando, armando su archivito, ordenándose, ejecutándolo y mirando lo que se genera como salida. Se las dejo como tarea, podría no evaluarla, pero sugiero que la hagan porque también podría evaluarla. Y como que acá cerramos una especie de ciclo con algoritmos y herramientas, y lo demás lo vamos a ir viendo ya de forma mucho más práctica. Ya, hasta aquí con eso. A ver, estoy haciendo un cálculo. Nuestra clase comienza 10, 45. Nos quedan 15 minutos. Estamos súper bien. Ya. Hasta aquí vamos a dejar la grabación de la clase hoy día. Nosotros vamos a seguir, vamos a ver juntos un video ahora, pero no lo vamos a grabar porque obviamente dejo el enlace en el curso. Entonces, hasta acá y voy a parar de grabar.